Bueno, mi nombre es Olga Menéndez, soy escritora y cuando yo tenía 5 años descubrí que tenía poderes psíquicos. Yo veía cosas que pensé que eran normales y cuando llegué a la escuela me di cuenta que nadie veía lo que yo veo. Entre las muchas cosas que veo son varios cuerpos en los seres humanos, lo cual se me hace muy interesante, porque así como tenemos capas hacia adentro del cuerpo, que son el sistema circulatorio, el sistema muscular, etcétera, también tenemos capas hacia afuera. Y cada capa energética tiene una información diferente. Al ir descubriendo esa información dije, wow, o sea, somos súper poderosísimos porque hay una capa, por ejemplo, donde están grabadas las próximas probables vidas futuras, ¿sí? Hay una capa donde están grabadas tus vidas pasadas, hay una capa donde están grabados los meridianos de tu cuerpo. O sea, somos seres así absolutamente espectaculares. Conforme pasó el tiempo, vino una desgracia en mi vida que me quedé viuda y eso me hizo dedicarme a fuerzas a la espiritualidad. Y ahí es cuando empiezo a escribir libros para explicar todo lo que veía, lo cual es muy complicado. Pero al mismo tiempo en el planeta estaban sucediendo cosas. Empezó a ponerse de moda la física cuántica, lo cual era muy interesante porque de manera científica explicaban un poco lo que yo iba viviendo. Y así fue como me dediqué a este camino espiritual. Empecé a dar conferencias, empecé a hacer sanaciones. Poco a poco fui descubriendo más cosas energéticas. Y llegué a la conclusión de que lo que espero de la vida y lo que he descubierto de la vida es que es un juego fascinante. Una de las cosas que formaron mi vida de adulta es que yo me quedo huérfana a los 3 años, me vengo a vivir a casa de mi abuela materna y mi abuela materna tenía un círculo de amistades muy interesante. Ella tocaba el piano y era amiga de los grandes intelectuales de aquella época como Diego Rivera, Frida Kahlo, Lupe Marín, Juan José Arriola. Entonces yo llegaba de la escuela, me dejaba el camión de la escuela y siempre era muy interesante, decía, a ver qué está pasando en la casa. Entonces yo entraba a la sala y siempre había comidas, cócteles. Y como yo era la única niña, porque tenía 2 hermanos hombres, mi abuela siempre me hacía comer con ellos en la mesa, porque decía que era parte de mi educación. Entonces yo comía con estos personajes súper interesantes, inteligentes, y los oía y decía, ¡guau! ¿No? Y yo creo que eso formó mucho mi criterio. Mi abuela, al ser tan intelectual y tan vanguardista, tenía una mente muy abierta. Entonces, cuando yo le empezaba a contar de mis rollos espirituales y esotéricos, mi abuela no se asustaba porque era muy vanguardista, ¿no? Entonces me decía, bueno, y me ponía a leer mucho. Entonces, desde niña yo leo mucho. Entonces, yo creo que esa parte fue muy importante para mi desarrollo espiritual. Ay, aparte mi abuela me decía, tienes que viajar mucho por todo el mundo, porque viajar te va a abrir mucho la conciencia, ¿no? Y vas a salir como de esa cajita donde viven la mayoría. Bueno, cuando yo era niña, me traen a esta casa, que es la casa de mi abuela, a los 3 años, y había una gran higuera en el jardín. Y yo me doy cuenta que ahí vivía un gnomo que se llamaba Sebastián. Hicimos muy buenas migas en lo que yo fui creciendo. Y yo me fui mucho tiempo de la casa porque me fui a hacer mi vida y a estudiar y demás. Y cuando mi abuela se muere, que me hereda esta casa, la primera noche, yo me olvidé de Sebastián, porque me fui muchos años a trabajar a los hoteles y a viajar. Entonces la primera noche que pasó en esta casa, estoy en mi cama dormida en el cuarto de mi abuela y de repente siento que me están acariciando el pelo y yo me asusto y abro los ojos y veo a Sebastián. Ay, que me estaba dando la bienvenida de que regresaba a casa. Aparte de Sebastián, que ha sido mi gnomo, a mí se me presentaba otro ser de luz que yo hasta muchos años después entendí que era mi maestro. Y venía y me platicaba muchas cosas y me enseñaba muchas cosas. Y cuando no entendía lo que me decía, no te preocupes. Si no lo entiendes, déjalo pasar y va a llegar el momento en que lo entiendas. Él me explicaba mucho de cómo se manejaba el tiempo. Y en alguna ocasión ya, como a los 30 años, fui a Venecia y me acuerdo que había una exposición de Casanova
Y dije, ay, pues interesante, voy a ir a ver a Casanova. Y cuando entro al museo, lo primero que veo es un cuadro grandote de un personaje y cuando lo vi dije, este es el personaje que viene a platicar conmigo. Y cuando veo de quién se trataba, era ni más ni menos que el conde de Saint Germain. Bueno, a partir de eso, en algún momento mi maestro me enseñó cómo plantar un jardín en tu subconsciente. Fue él el que me enseñó a hacerlo. Entonces me dijo que cuando más energía hay de creación en el planeta, para empezar me dijo que el año no empezaba en enero. En realidad el año empezaba en primavera. ¿Y por qué? Porque es cuando más energía hay, es cuando toda la naturaleza empieza como a resurgir. En, en, en el invierno como que la naturaleza se duerme, como que entra en un letargo, ¿sí? Y en primavera es cuando empieza otra vez como a renacer y las flores empiezan a reventar y demás. Entonces me dijo, quiero que aproveches esa energía para que crees un jardín en tu subconsciente. Y así es como me dio la instrucción de cómo ir plantando, por medio de una meditación, un jardín en mi subconsciente para poder plantar las cosas que yo quería manifestar en esta dimensión. Sembraba, si quería una pareja, sembraba una pareja. Si quería sacar un nuevo libro que tuviera éxitos, sembraba el nuevo libro, ¿sí? Por ejemplo, les voy a contar, cuando iba a sembrar mi libro de Rompiendo Lazos, que fue mi primer libro, siembro la semilla y de repente llego al día siguiente y sale un árbol de granadas. Y yo dije, ay, qué raro. Entonces voy a checar ya después de mi meditación lo que significaba las granadas. Y las granadas significaba como mucho éxito y mucha fertilidad, ¿sí? Entonces dije, wow, esto lo que me está queriendo decir mi subconsciente es que mi libro va a tener éxito. Entonces un día llego a mi jardín a regar y de repente veo miles de granadas y veo gnomos que están llenando canastas de granadas. Dije yo, ¿qué está pasando, no? Y sacaban las granadas afuera y como que las repartían. Dije, ¿qué va a pasar? Bueno, pues mi libro hoy lleva 9 ediciones y se ha repartido por todo el mundo. Entre los 60 cuerpos, porque yo veo 60 cuerpos en los seres humanos, hay uno que se llama el cuerpo emocional, que de eso se trata uno de mis libros que se llama Rompiendo Lazos, ¿sí? Ese cuerpo yo en los humanos lo veo lleno de ataduras, de costras, de cadenas, o sea, literalmente todo lo que vas sintiendo se va manifestando en ese cuerpo. Si tú llegas y me dices, Olga, yo me siento atado de pies y manos, ¿qué crees? En ese cuerpo tienes grilletes y cadenas, estás literalmente atado, ¿sí? Entonces vas creando esas capas, porque parecemos cebollas, de esa energía densa, llena de miedos, iras, resentimientos, frustraciones. Si tú no limpias esas capas, ¿qué crees? Son las enfermedades. Cuando lleguen a la tercera dimensión, que es tu cuerpo físico, lo más probable es que te enfermes. Entonces yo dije, si yo me veo como veo a la demás gente, me quiero morir. Y empecé a cortar y a cortar y a cortar conmigo. Entonces llegó un día el conde de Saint Germain y me dijo, ok, ya te enteraste del cuerpo emocional, ¿verdad? Lo que quiero que hagas ahora es que escribas lo que ves. Le dije, pero ¿cómo voy a escribir esto si es horrible? La gente se va a espantar. Me dijo, eso es lo que quiero, que se espanten para que se pongan a trabajar. Kikimora es en los cuentos tradicionales rusos de antes de la revolución, es la bruja que vivía en el bosque. Lo que pasa es que cuando yo era adolescente, yo me hacía llamar Kikimora y mis amigos me decían Kiki. Hasta la fecha, mis más íntimos me dicen Kiki. Entonces yo decía que en mí había 3 Olgas, ¿sí? Y Kikimora era la bruja, la que tenía poderes, ¿sí? La otra era la duquesa y la otra era Olga. Entonces, desde casi niña yo usaba mucho el Kikimora. Ahora, yo vengo de una vida pasada en Rusia, ¿eh? Por eso tengo esa parte de los cuentos tradicionales. Y yo me acuerdo muchísimo desde niña de esa vida. Y he ido 8 veces a Rusia a investigar y he encontrado mi casa y he encontrado todo, ¿sí? Por eso estoy tan apegada a esas tradiciones rusas. Y de ahí viene mi apego con Kikimora. Bueno, pues una bruja obviamente es alguien que tiene poderes, pero más que poderes como que tiene conciencia, ¿no? Porque yo pienso que
el poder no necesariamente va ligado a la conciencia. Tú puedes tener poderes y ser un brujo que mate a alguien, ¿sí? Para mí la bruja es esta mujer sabia, que tiene mucha sabiduría, ¿sí? Y que puede usar sus poderes en pro de la humanidad y poder ayudar, ¿no? Para mí el amor es una energía de cohesión, es lo que une, ¿sí? Y yo siempre he dicho que si no hubiera amor entre nuestras células y entre nuestras moléculas, no podríamos tener un cuerpo físico, explotaríamos. El amor es lo que nos compacta y nos une, ¿sí? Porque es como una gran red que nos une a todos, ¿sí? Mucho tiempo yo pensé que el amor era lo más importante, mucho tiempo. Hoy no. Hoy te digo que para mí la emoción más fuerte que hay es la compasión. ¿Sabes cuáles son los seres más compasivos que hay? Fíjate qué interesante, los que saben poner límites. Y ahí dije, claro, si tú cortas tus ataduras, que son las que te unen por miedo, por culpabilidad, ya sabes, por ira, si tú te deshaces de esas ataduras, tú ya te conviertes en un observador, que ya no estás atado por... Entonces, si tú eres observador y ves a alguien sufriendo, te puedes conectar con la compasión. Y mi tercer libro, que el conde me dijo, bueno, ya hablaste de las ataduras, que está terrible, y de todas las cosas horribles que tenemos, pero me gustaría que también hablas del amor. Y en mi libro de Rompiendo Lazos, al final te pongo una probadita de los lazos de amor. Pero el conde me fue dando mis tips, ¿no? Entonces me fue diciendo las diferentes almas con las que vamos encarnando y cómo irles reconociendo quién era un alma espejo, que es la que te venía a enseñar cosas tuyas, quién era un alma compañera, que se unía a ti para hacer negocios o hacer proyectos, ¿sí? Quién era un alma divina, que eres alma que te venía a enseñar cosas para evolucionar, hasta llegar a tu media naranja, que yo le llamo el alma rayo, que es tu otra mitad, ¿sí? Entonces, cuando descubro eso, y la vida es muy interesante, porque yo lo que voy escribiendo es como si al escribir lo fuera manifestando en mi vida, ¿sabes? Muy interesante. Entonces, empiezo a escribir de esa alma y de repente se aparece este hombre en mi vida y me doy cuenta que estábamos unidos por todos los chakras por unos rayos de colores muy vivos. Yo dije, ¿y esto qué es? Yo nunca lo había visto. Y él también era clarividente, se parece mucho a mí. Es la única persona que yo he encontrado que ve lo mismo que yo. Entonces hicimos un experimento y le dije, vamos a cortar, en una meditación vamos a cortar los lazos. Y los cortamos y volvían a salir. Y los cortamos y volvían. Entonces dije, ¿qué es esto? Dije, ¿esto es el amor? Esta es esa energía de cohesión que está ahí para siempre y que nunca la vas a poder cortar. Y cuando estás con esa persona y hacen el amor, ahí es cuando descubrí el tantra, que yo no tenía idea del famoso tantra. Es tan fuerte esa unión que te puedes iluminar y hasta puedes ascender. Bueno, mira, yo en realidad nunca quise hacer lo que estoy haciendo, ¿eh? Esta no era mi tirada en la vida. Ahora sí que mis maestros me dijeron, a raíz de una desgracia terrible que tuve en mi vida, que fue el suicidio de mi primer marido, que ha sido uno de mis grandes amores, él fue mi alma gemela y se suicidó de un día para otro. A raíz de ahí el conde me dijo, pues ya tienes que salir al mundo y tienes que platicar lo que ves. Le dije, pero ¿cómo? O sea, yo no quería hacerlo. Ni por aquí yo me hacía envejeciendo con mi marido, ya sabes, feliz de la vida con mi pareja. O sea, como que la vida me aventó hacia al foro romano. Las cosas de las que más sé es de la muerte, porque desde que soy niña, desde el primer muerto que vi, tenía 5 años cuando yo lo vi. O sea, yo veo muertos desde que soy muy niña, ¿sí? Tardé también mucho tiempo en entender por qué veía fantasmas, ¿sí? Hasta que entendí que los tenía que ayudar a ir a la luz. Eh, También entendí que muchísima gente, yo veo más muertos que vivos, ¿eh? En el planeta. Yo veo muertos hasta en los coches, ¿sí? Lo cual para mí es alarmante,
Porque, ¿qué me está diciendo esto? Yo entendí, a través de mi vida he entendido que si tú te quedas atorado en lo que llamamos el purgatorio, que muchas religiones tienen su nombre para eso, tú no puedes volver a encarnar. Y al no poder volver a encarnar, ¿qué quiere decir? Que estás aquí estancado. Yo haciendo un viaje, y lo cuento en uno de mis libros, haciendo el Camino de Santiago en España, fuimos a ver las tumbas de los Reyes Católicos y para mi gran impacto estaba Fernando el Católico sentado en su tumba. ¿Y hace cuánto que se murió Fernando el Católico? 500 años. ¿Sí? Entonces yo mando muertos a la luz, pero ¿qué crees? Existe el libre albedrío. Y si el muerto no se quiere ir, no se va. Entonces, bueno, yo creo que la muerte yo creo que la muerte es un descanso. Y yo creo que si supiéramos el gran descanso que es morir, que se nos olvida porque nos borran la memoria, no nos daría tanto miedo la muerte. Shiva Nataraya es el señor de la danza cósmica, que crea y destruye en el flujo de la danza. La danza de Shiva simboliza el eterno ritmo de vida y muerte. En la noche de Brahman, la naturaleza está inerte y no puede danzar hasta que Shiva lo desee. Él sale de su éxtasis y danzando envía a través de la materia inerte ondas pulsantes de sonido despertador. Y la materia también comienza a danzar, apareciendo como un círculo de gloria a su alrededor. Con su danza sostiene sus múltiples fenómenos. Cuando el tiempo se completa, todavía danzando, destruye todas las formas y nombres mediante el fuego y confiere un nuevo descanso. Toda partícula subatómica no solo realiza una danza de energía, sino que al mismo tiempo es en sí misma una danza de energía, un proceso pulsante de creación y destrucción. Según el Tantra, cuando Shiva y Shakti hacen el amor, sudan, y las gotas de sudor, que parecen diamantes, al caer se convierten en universos multidimensionales, y todo esto gracias a la pasión y la fuerza creativa del amor.